¿Ustedes alcanzan a ver algo o no? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, para el otro lado. No, Sí, no, sí, sí, ahí sí. se ve, perfecto. Buenísimo. Bien, bien. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase del día. Como bien les adelanté por ahí en el grupo, les había dicho que la intención de esta clase es que sea, si el que tenía posibilidad de conectar, yo sé que por ahí es un día laboral a esta hora todavía, ¿no? Y se complica muchas veces para conectarse, pero la idea era porque yo sé que por ahí me mandan consulta y demás, como que la duda siempre es qué hago, ¿no? Cuando estoy enfrente del grupo, cuando yo estoy en la sala y tengo que empezar a trabajar, porque la teoría está bárbara. O sea, uno puede manejar la teoría, pero ¿qué hago en el momento que yo estoy en la sala y tengo que empezar a trabajar? Es decir, llevar todo eso que hemos visto desde la teoría a la práctica. Si bien algunos de ustedes ya está trabajando, ya tiene su espacio, es empleado o está haciendo trabajo al aire libre, también hay algunos de ustedes que todavía no han trabajado, llevado a la práctica esto, ¿no? Entonces, para aquellos que lo llevaron a la práctica ya, quizás en algunas situaciones un repaso y quizás algunos puntos más a tener en cuenta que puedan sumar a la cajita de herramientas que ustedes van creando, ¿no? Y para aquellos que nunca han tenido una práctica, quiero que sepan que estos son unos puntos que he elaborado en base a la experiencia, ¿sí? No hay nada escrito en cuanto a metodología para llevar adelante un gimnasio. Entonces, lo que hice es en base a la experiencia, ¿sí? En todos estos años que nos dedicamos a este trabajo, generar como si fuese un protocolo, ¿sí? Unos puntos a seguir que me parecen a mí que son la base para poder desarrollar la tarea, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? Que estamos en el espacio de trabajo, ya sea al aire libre o sea dentro de una sala, y de repente tenemos un alumno, ¿no? Entonces, en estos pequeños puntos, que son 7 puntos, intento yo abarcar todo el proceso de entrenamiento. Es decir, que obviamente que estos puntos se van a subdividir en un montón más, ¿no? Tienen un montón de componentes que lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, como punto principal, hablamos de la entrevista. Primero se los voy a nombrar, ¿no? Tenemos la entrevista, que es esa instancia, digamos, donde nosotros conocemos al alumno y ya veremos que vamos a desarrollar una serie de preguntas y demás, ¿no? Lo que ya hemos visto nosotros, que es la evaluación, y dentro de evaluación nos referimos a evaluaciones funcionales, antropométricas, evaluaciones de rendimiento, ya sean de capacidades, de habilidad, dependiendo del objetivo de la persona, ¿no? La planificación, que es ese proceso complejo donde nosotros plasmamos en un papel todo nuestro conocimiento en pos del objetivo del alumno. La ejecución práctica y el control, que es la puesta en práctica de toda la planificación y donde es el día a día, digamos, ¿no? La parte práctica. Luego tenemos la adaptación de esa planificación, porque, claro, nosotros podemos desarrollar una planificación que en teoría parecía ideal, ¿no? Pero cuando lo llevamos a la práctica, nos damos cuenta que hay algunas cositas que hay que modificar, porque si bien evaluamos funcionalmente, es imposible hacer una evaluación de todas las posibilidades funcionales del cuerpo, ¿no? Entonces, a medida que vamos trabajando, uno, mediante el control diario, va a ir encontrando diferentes situaciones a las cuales tiene que adaptar esos movimientos, ¿no? Porque cada movimiento debe respetar ciertas características, sí, que son individuales para cada alumno. Así tenemos personas con diferentes posibilidades, ya sea por disminución de rango de movimiento, por diferentes peso corporal, diferente rango de fuerza, que es lo normal, ¿sí? Eso es lo normal que nos encontramos entre todos los alumnos. Entonces, tenemos que adaptar los movimientos que tenemos planificados a las posibilidades individuales y en muchas situaciones las vamos a tener que modificar, ¿sí? Porque quizás no se puedan cumplir de la manera que nosotros habíamos pensado, ¿no? Luego tenemos el retest, que sería la situación en la cual evaluamos, ¿sí? El proceso de entrenamiento, ¿no? Porque cuando nosotros retesteamos en inicio,
es para saber el punto de partida, ¿no? Tenemos el proceso de entrenamiento y luego retesteamos. ¿Qué retesteamos? Y retesteamos para saber si lo que nosotros realizamos estaba planificado correctamente según lo que estaba pensado, ¿no? Puede suceder que no se produzcan modificaciones, que sean muy leves o que sean grandes cambios, y siempre eso va a depender. Así dos personas entrenen exactamente lo mismo, los tiempos de adaptación para esos son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, si nosotros entrenamos un grupo, nos vamos a encontrar con diferentes resultados. Y obviamente que esto tiene su forma en la cual nosotros tenemos que brindar el resultado al alumno, que también lo vamos a desarrollar. Y luego tenemos la renovación de la planificación, porque cuando nosotros hacemos un retest, es como que se cumple un periodo, ¿sí? En principio que el retest lleva un tiempo X acorde lo que vamos a retestear. No es lo mismo retestear un ángulo, ¿sí? Un ángulo de movilidad, que retestear, por ejemplo, la fuerza, que retestear la resistencia, o retestear la composición corporal, lo cual cada uno de estos va a tener un tiempo distinto en el cual se tiene que retestear, y este tiempo está determinado por las características propias de ese objetivo a cambiar, ¿no? Ya que cada uno de estos tiene diferentes momentos de adaptación, que eso lo habíamos desarrollado cuando vimos los mecanismos de adaptación y los diferentes tiempos que tiene cada sistema, ¿sí? Para poder generar un cambio, ¿no? Entonces, luego de este periodo o este momento de retesteo, nosotros nos vamos a encontrar en una situación de una renovación de la planificación, es decir, empezamos, ¿sí? Acorde al resultado, ya sea bueno o malo, nosotros vamos a modificar lo que estamos haciendo. Porque si es malo, es porque tenemos que reevaluar lo que hicimos, saber qué hay que cambiar, y si es bueno, sacar todo aquello que consideramos que puede haber sido favorable, y a lo sumo modificar pequeñas cosas, ¿sí? Modificar quizás no los ejercicios, o mejor dicho, los ejercicios y no el objetivo de esos ejercicios, ¿sí? Es decir, si voy a trabajar la fuerza, quizás yo modifique el ejercicio, pero sigo trabajando la fuerza, ¿se entiende? Bien, esto sería entonces, en resumen, los 7 pasos claves, ¿sí? Que nosotros no debemos olvidar, ¿sí? No debemos olvidar, porque esto nos va a permitir a nosotros, en resumen, ¿sí? Toda la planificación, todo lo que uno debe saber con respecto a la puesta en práctica, está resumido en estos 7 puntos, ¿sí? Así que eso sería en resumen, y ahora vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. Ustedes díganme si se pasó a la siguiente filmina para que lo vayan viendo. Estamos en la filmina que dice entrevista. Alguno que me dé el ok para saber si aparece en pantalla. Sí, Seba, se ve bien. Perfecto. Bien. Bueno. Creo que quiero borrar este puntito que me aparece aquí. Ahí estamos. Perfecto. Bueno. Arrancamos con la entrevista. Poco hemos desarrollado sobre la entrevista, ¿sí? Quizás nos centramos nosotros un poquito más en la parte de los tests. Pero, si bien, digamos, es algo bastante simple, la entrevista muchas veces se comete el error de lo siguiente, ¿no? En principio, que cuando nosotros vamos a entrevistar a alguien, hoy en día, gracias a estos avances que tenemos, ¿no?, de la tecnología, lo podemos hacer a distancia, lo podemos hacer presencial. La podemos realizar un día laboral o la podemos realizar un día no laboral, y de esta manera aprovechar el tiempo y realizar la entrevista y realizar también, ¿sí?, lo que serían las evaluaciones. Voy a, para que no se escuchen los audios, a ver, apaguen un segundito, si pueden Adiós, bonita. a ver, lo vamos a mutear ahí está. Lo muteamos un toque para que no se colapse esa bañera. Perfecto. Entonces, decimos que esta entrevista
tiene diferentes momentos, tiene diferentes modalidades, ¿sí? Y hay que ser bastante concreto con esto, ¿no? O sea, porque si vamos a preguntar, podemos hacer una lista y de eso sacar, digamos, interminables preguntas, lo cual termina siendo un poquito denso, ¿no? Siempre tenemos que serlo bastante práctico en esto, ¿no? Entonces, en principio, lo primero que tenemos que saber nosotros es el objetivo de la persona, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, mira, yo quiero subir de peso, quiero bajar de peso, quiero mejorar la fuerza, hago un deporte y quiero mejorar, ¿sí?, todas mis posibilidades para este deporte, quiero mejorar solo la potencia del salto, quiero mejorar, no sé, el golpe en el fútbol. Bien, hay una diversidad infinita de objetivos, ¿no? Entonces, en pos de esto, yo voy a organizar, en principio, una serie de preguntas, que esas son medias generalizadas, donde puedo preguntar el historial de actividad física, si se realizaba o no actividad física en ese momento, para saber de dónde más o menos podemos partir, ¿no? Cuestiones de salud, si toma medicamentos, si tiene lesiones, en el caso que haga un deporte en particular, hace cuánto lo realiza, ¿sí? Si en ese deporte tuvo alguna lesión que sean propias de ese deporte, así como por ejemplo, si hace básquet, los esguinces de tobillo son normales, si hace fútbol, las rupturas discutibles suelen ser normales. Lamentablemente se dice normal, en el sentido de que son más comunes, ¿sí?, que pueden llegar a suceder, ¿no? Entonces, a partir de ese objetivo que trae la persona, y si en el caso que fuese estético, ¿no? En el caso que fuese estético, es decir, bueno, dentro de eso estético, ¿no? ¿Qué querés? ¿Subir, bajar? Bien. Quiero bajar de peso, perfecto. ¿Cuál es tu peso ideal o cuál crees vos que es tu peso ideal? Porque siempre te vienen con un peso ideal, ¿no? Nosotros ya sabemos que no existe el peso ideal, porque de hecho lo que nos interesa o lo que le debiera interesar al cliente es la composición corporal. Que eso ustedes con el tiempo le van a enseñar, ¿no? Porque la realidad es que te dicen, yo quiero pesar 80, y vos en realidad podés hacer que pese 80, y eso 80 puede estar con una composición corporal de 30% de grasa corporal, o podría estar con un 15 o un 20, y no es lo mismo, ¿sí? Claramente que no es lo mismo. Entonces, son cositas que ustedes le van a ir enseñando, ¿no? Pero volviendo al temita de la entrevista, en el momento de cuándo la realizo, entonces va a depender de su modalidad de trabajo, ¿sí? Si sucede lo siguiente, ¿no? Que ustedes pueden generar una cita con cada uno de los clientes nuevos, un día X, horario X, ¿sí? O puede suceder que el alumno se aproxima, digamos, a la sala de gimnasio, consulta, e inmediatamente hay alguien encargado de realizar esta entrevista, ¿no? Ya sea usted, un compañero de trabajo, alguien que está exclusivamente, ¿sí?, a modo de recepción para realizar este tipo de entrevista, ¿no? Bien, ¿cómo las realizamos? Bueno, lo normal es una entrevista que puede realizarse de manera verbal, donde o sea, uno va tomando nota de todas estas cuestiones que considera importantes. Puede ya tener un cuestionario, ¿sí?, donde el alumno va marcando sí, no, que es un poco más fácil, y unos 2 rengloncitos donde va la parte extra que nosotros no conocemos, o sea, el desarrollo de un deporte, le damos listado o mencione cuál, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos toman? ¿Para qué? Bueno, todas esas cositas que nosotros sabemos que son bastante importantes. ¿Qué debo saber del alumno yo con exactitud para que esa información me sea útil? Ya dijimos que hay parte de este cuestionario, de esta entrevista, que deriva del objetivo, ¿no? Y hay una parte fundamental, que es la parte generalizada, que esa es aplicable a la mayoría, ¿no? Que tiene que ver con las cuestiones de salud y las lesiones corporales que pueden haber sido producto del entrenamiento, de una caída, lo que sea, no importa. Pero nosotros debemos saber si la persona hace poco tiempo estuvo, no sé, fracturada, si tiene alguna lesión, algún músculo, si, no sé, si toma algún medicamento para tal, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene asma, porque todas esas cosas, ¿sí?, son variables que al momento de planificar nos va a condicionar a nosotros, ¿no? Enseguida vamos a ir viendo por qué, pero esto tiene bastante lógica simple, digamos, ¿no?
de repente, alguien que tiene hipertensión, ¿no? Va a haber una serie de movimientos que no puede desarrollar. Y quizás, en algunas situaciones, debiera venir con una prescripción médica para que a nosotros nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer para hacer las cosas bien, ¿no? Alguien que tiene, no sé, una lesión, una quebradura, y que fue muy pronto, va a tener ciertas limitaciones para algunos movimientos que quizás con su kinesiólogo te va a indicar qué tenés que hacer, ¿sí? Si es un desgarro. Si una persona totalmente sana que no tiene absolutamente nada, te va a dar un montón de posibilidades que quizás una persona con sobrepeso, ¿sí? Con un altísimo sobrepeso, un nivel de obesidad quizás entre 2 a 3, lo cual tiene una movilidad, un desplazamiento muy disminuido, y que por su tamaño quizás en algunas máquinas no los puedas hacer trabajar. Entonces, todas esas cositas que vos preguntaste en la entrevista, es información muy útil que te va a condicionar al momento de llevarlo a la práctica, ¿sí? Y con el tiempo vas a ir viendo que hay cierta información que te era útil en su momento, que ahora ya quizás no tanto, porque algunas cosas las manejas un poquito más fácil, ¿sí? Pero es un momento muy importante para conocer toda la vida, digamos, de la persona, ¿no? Si tiene obra social, porque la realidad es que las posibilidades de que a una persona se pueda lesionar o le pase cualquier accidente es factible en cualquier momento, ¿no? Y siempre que se mueva, va a tener más posibilidades a que algo le pase. O sea, a la persona que está sentada todo el día en su casa seguramente no se va a esguinzar porque no se mueve. Pero si vos lo tenés en tu sala, hacer movimientos con carga, con desplazamiento, las posibilidades son un poquito incrementadas, ¿no? Si uno corrige, si uno controla, todo eso disminuye, pero siempre está la posibilidad. Saber cuál es su obra social, ¿sí? En el caso que tuviese, si no tiene un contacto estrecho, en caso de alguna emergencia, tener para dónde llamar, saber dónde vive. Bien, toda esa información bastante útil, ¿no? Si tomamos alumnos que sean menores de edad, así que acá va a estar, digamos, todos los datos de la persona en la entrevista, al principio de la hoja, todos los datos formales, si es menor de edad, lo aconsejable sería que venga con una autorización, ¿sí?, de un adulto. Nosotros sabemos que hoy en día hay un montón de cuestiones que tienen que ver con, por ahí, el tema de la nena, si va sola, que la miran, que puede, bueno, un montón de cosas lamentablemente que se viven en esta sociedad. Entonces, nosotros nos debemos resguardar, ¿sí? Eso es lo principal. Nosotros cuidarnos y con una autorización menor que concurra a la sala del gimnasio está todo perfecto. Y un día de repente la nena le dijo a la mamá que se iba al gimnasio, resulta que no vino, nosotros tener una planilla de asistencia para corroborar que eso fue así y salvamos un poquito, ¿sí?, nuestra espalda porque la cosa por ahí se complica bastante con los menores, ¿no? Bien. Sí, y aparte, ¿no?, que el trabajo con menores tiene como cierto protocolo también, ¿no? En esto de si depende de las edades también, ¿no? Pero bueno, y por ahí en el tema, si son muy pequeños, me refiero a muy pequeños, no sé, 8, 9, 10 años, toma la precaución que si va al baño, por ahí en el baño que sea solo de su sexo y que quizás tener el control que vaya y esté todo bien, si un varón que le acompañe un varón, si una nena que le acompañe una nena, bueno, todas esas cositas, ¿no? Que son en la práctica bastante útil y uno por ahí piensa que no, esto no puede ser, no puede pasar, pero lamentablemente las cosas suceden. Bien. Vamos a pasar a la siguiente, o al siguiente punto, que es el punto número 2, que nosotros ya lo desarrollamos. Nosotros ya vimos las evaluaciones, vimos que había diferentes tipos de evaluaciones, ¿sí? Entonces tenemos las evaluaciones funcionales, antropométricas, evaluaciones condicionales, es decir, de capacidades condicionales. Podemos evaluar la fuerza, la resistencia, la velocidad. Entonces, en principio, la primera pregunta que se nos ocurre a nosotros cuando tenemos el alumno enfrente es ¿qué es lo que yo voy a evaluar? ¿No? Nosotros ya vimos que existen una serie de evaluaciones funcionales y antropométricas, ¿sí? Como pareciera que son comunes, digamos, son medias generalizadas, y las funcionales yo las puedo tomar todas o no,
dependiendo de qué. Y las evaluaciones van a depender del objetivo. 100%. A ver, si la persona quiere bajar de peso, inmediatamente yo sé que por lo menos pesarlo sería lo mínimo, ¿sí? Para saber por lo menos en qué peso está. Si bien no me dicen nada más que la masa total, pero yo debo saber qué peso tiene hoy cuando quiere empezar, porque su objetivo es bajar de peso, independientemente que la composición corporal es lo más importante. Entonces, luego realizar las evaluaciones que tienen que ver con la composición corporal, ¿sí? Si la persona quiere mejorar la fuerza para X deporte, para lo que sea, bien, ¿de dónde quiere mejorar la fuerza? ¿Sí? ¿Qué tipo de manifestación de la fuerza es la que quiere mejorar? Porque vimos que existen muchos tipos, ¿sí?, de fuerza, y que estas expresiones de fuerza tienen características propias, ¿sí? Donde hacer un movimiento con una elevada carga no siempre significa que esa mejora en el cuanto a mayor volumen de movilización de peso se transfiera a un trabajo de mayor expresión de fuerza, ¿no? Con esto de que la aplicación de la fuerza en el menor tiempo posible, o sea, refiriéndonos a la potencia, es lo que más se aplica en los deportes, ¿no? Entonces va a depender la evaluación 100% del objetivo de la persona. El sujeto te dice, quiero, no sé, estética. Yo quiero definir, listo, perfecto. Composición corporal, foto, dentro de lo posible. ¿Por qué la foto? Que si bien en muchas capacitaciones que nosotros hemos realizado, algunos no aconsejan la foto porque la foto tiene un protocolo también donde uno debe pedir autorización para sacar la foto, y eso es cierto, es totalmente privada. Las fotos esas son de archivo, no se comparten, excepto que uno haga algún tipo de sesión de fotos justamente para el tema de publicidad y con las intenciones de compartirlo, lo cual también lleva autorización, ¿no? Pero las fotos son claves porque son una referencia del momento actual, cuando uno toma la fotografía, y en el momento que va a retestear, son una referencia de ese tiempo cuando el sujeto inició, el cual en la memoria no queda, ¿sí?, grabado. O sea, si vos no le mostraste cómo estaba antes y cómo evolucionó después, luego de un plazo de 3, 4 meses, para la persona solo ve lo que está actual. Y la foto le muestra y le permite interpretar todos esos cambios que se han producido, ¿sí?, gracias a tu planificación, gracias al entrenamiento que vos le brindas. Entonces, yo personalmente considero que la foto es fundamental. La foto lleva un protocolo, ¿sí? Lleva, a ver, protocolizar todo lo que nosotros usamos para evaluar, estandarizarlo, es la forma clave para que siempre me mida exactamente lo mismo. Usar el mismo lugar donde tomo la fotografía con un fondo blanco para que se pueda observar bien la imagen. La misma ropa de la persona dentro de lo posible, los mismos colores, ¿sí? La misma distancia a la cual tomo la fotografía, la misma altura a la cual tomo la fotografía, y si se puede que sea la misma cámara, o al menos que tenga la misma resolución, porque todo eso cambia el resultado. En los mismos ángulos, ¿sí? Todo eso se tiene que respetar. Y termina siendo una herramienta, pero más que útil, quizás mucho más útil que una balanza. Con eso les digo todo porque vos la balanza te subís, pesás igual que hace 3 meses anteriores y vos decís, no hice nada. Pero si yo te muestro la foto de ahora y de acá 3 meses, vos vas a decir, la pucha, o sea, acá hay un cambio, ¿sí? Porque de hecho, vos fuiste evaluando en el proceso, vas viendo, vas observando, y vas incrementando la carga como corresponde, semanalmente, entonces eso te permite generar un cambio. Si vos planificaste, el cambio va a estar siempre, ¿sí? Ahora, si vos haces por hacer diariamente, sin un control, sin una planificación que te guíe, sin que esa planificación esté orientada a los objetivos, no va a haber resultados, porque estamos haciendo por hacer, ¿sí? Entonces, siempre las cosas tienen que ir en pos de algo. No existen ejercicios que sean piolas, que sean lindos.
existen ejercicios que se adaptan a la posibilidad de la persona porque tienen en su interior esos ejercicios ciertos componentes que te permiten a vos alcanzar los objetivos de la persona. ¿Sí? No entrenamos ejercicios, entrenamos en realidad las posibilidades y las adaptaciones que nos brindan esos ejercicios. ¿Sí? No existen ejercicios ideales, existen movimientos, ¿sí?, que generan más o menos adaptaciones. Y hay infinidad. Solo tenemos que empezar